¿Qué tal amigos del Círculo de Cine? Miguel Contreras Torres, bienvenidos a la segunda y última sesión de este seminario de lectura que estamos dedicando a el autor Chaplin a partir de la visión, de la perspectiva de José Carlos Mariátegui. En particular, estamos revisando un ensayo titulado Esquema de una explicación de Chaplin, publicado originalmente en la revista Variedades en Lima, en un 6 y 13 de octubre de 1928, y también este texto, este ensayo de Mariátegui apareció en la revista Amauta, publicada también en Lima, en el número 18 de octubre de 1928. En este texto que hemos empezado a revisar, está publicado y es la versión que estamos en esta ocasión trabajando, es la publicación de la colección Vientos del Pueblo del Fondo de Cultura Económica, una publicación del 2020, un texto breve de apenas algunas cuantas páginas, apenas un, un documento breve que incluye fotografías, más bien incluye dibujos, ilustraciones de Ricardo Peláez, y estamos trabajando en esta ocasión sobre esta versión. En la primera sesión de este seminario de lectura ya Mariátegui había abordado la revisión, la reflexión en torno al filme de la Quimera del Oro. En esta otra parte de este seminario de lectura estará ahora abordando el tema de el circo a propósito de este filme de Chaplin. Así es que en el día de hoy, cerraremos en esta sesión, segunda sesión, cerraremos este seminario de lectura revisando este segundo texto, este segundo obra, que será El Circo de Chaplin, y cómo lo entiende Mariátegui en este ensayo. Así es que nos habíamos quedado en la página 13 de este libro y vamos a continuar con la revisión de lo que nos dice Mariátegui sobre esta obra de Chaplin. En la página 13 dice Mariátegui que el circo es espectáculo bohemio, arte bohemio por excelencia, y que por ese lado tiene su primera y más entrañable afinidad con Chaplin. El circo y el cine, de otro lado, van a presentar un visible parentesco dentro de su autonomía de técnica y de esencia. El circo, aunque de manera y con estilos distintos, es movimiento de imágenes, como también lo es el cine. La pantomima es el origen del arte cinematográfico, mudo por excelencia, a pesar del empleo de hacerlo hablar. Chaplin, precisamente, dice Mariátegui, procede de la pantomima, o sea, del circo. El cinema así ha asesinado al teatro en cuanto teatro burgués. Contra el circo no ha podido hacer nada. Le ha quitado a Chaplin, artista del cine, un espíritu de circo en que está vivo todo lo que de bohemio, de romántico, de nómada hay en el circo. Bontempelli ha despedido sin cumplimientos el viejo teatro burgués, literario, palabrero. El viejo circo, en tanto, está vivo, ágil, idéntico, mientras el teatro necesita reformarse, rehacerse, retornando al, entre comillas, misterio medieval, al espectáculo plástico, a la técnica agonal o circense, o acercándose al cine con este acto sintético de la escena móvil. El circo no va a necesitar, dice Mariátegui, sino continuarse en su tradición, encuentra todos los elementos de desarrollo y prosecución. También dirá en la página 14 que la última película de Chaplin es subconscientemente un retorno sentimental al circo, a la pantomima.
Esta va a tener espiritualmente mucho de evasión de Hollywood. Es significativo que esto no haya estorbado, sino favorecido una acabada realización cinematográfica. Ha encontrado en una sazonada revista de vanguardia, aquí el pie de página nos aclara que esta revista de vanguardia se refiere a Pulso, publicado en Buenos Aires, bajo la dirección de Alberto Hidalgo. Esas son las notas del autor de esta edición. Va a decir entonces que esta revista de vanguardia ha encontrado reparos a el circo como una obra artística. Mariátegui opina todo lo contrario. Si lo artístico en el cinema es sobre todo lo cinematográfico, con el circo Chaplin ha dado como nunca en el blanco. El circo es pura y absolutamente cinematográfico. Chaplin ha logrado con esta película expresarse solo en imágenes. Los letreros van a estar reducidos a un mínimo y dirá que también podría habérseles suprimido totalmente sin que el espectador se hubiese explicado menos la comedia. Chaplin proviene, dice Mariátegui, según un dato en que insiste siempre su biografía, de una familia de clowns, de artistas de circo. En todo caso, él mismo ha sido clown en su juventud. Se pregunta entonces Mariátegui qué fuerza ha podido sustraerlo a este arte tan consonante con su ánima de bohemio, y responde que es la atracción del cine, de Hollywood, que no le parece a Mariátegui la única ni siquiera la más decisiva. Comenta que también tiene el gusto de las explicaciones históricas, económicas y políticas, y que aún en ese caso cree posible intentar una, quizá la más seria que humorística. Dice Mariátegui que el clown inglés representa el máximo grado de evolución del payaso, que está lo más lejos posible de esos payasos muy viciosos, excesivos, estridentes, mediterráneos que estamos acostumbrados a observar en los circos de viajeros o en estos circos errantes. Es en todo caso un mimo elegante, mesurado, matemático, que ejerce su arte con una dignidad anglicana. A la producción de este tipo humano de la Gran Bretaña ha llegado, como a la par del pur sang de carrera o de caza, conforme a un darwinismo y riguroso principio de selección. La risa, el gesto de este clown son nota esencial clásica de la vida británica. Una rueda y un movimiento de la magnífica máquina del imperio. El arte del clown es un rito, su comicidad absolutamente seria. Bernard Shaw, metafísico y religioso, no es en su país otra cosa que un clown que escribe. Este clown no constituye un tipo, sino más bien una institución tan respetable como la Cámara de los Lores, dice Mariátegui. El arte del clown significa el domesticamiento de la bufonería salvaje y nómada del bohemio, según el gusto y las necesidades de una refinada sociedad capitalista. Ya en la página 17 dirá Mariátegui que la Gran Bretaña ha hecho con la risa del clown de circo lo mismo que con el caballo árabe, es decir, educarlo con arte capitalista y zootécnico para puritano recreo de su burguesía manchesteriana y londinense. El clown, entonces, dice Mariátegui, va a ilustrar notablemente la evolución de las especies. Aquí esta relación del desarrollo del clown con este carácter evolutivo de las especies, pero también de alguna manera vinculado con la presencia humana.
en términos sociales, digamos. Continúa Mariátegui diciendo que, aparecido en una época de exacto y regular apogeo británico, ningún clown, ni aun el más genial, Chaplin, habría podido desertar de su arte. La disciplina de la tradición, esta mecánica de la costumbre, que no va a mostrarse perturbada ni sacudida, habrían bastado para poder frenar automáticamente cualquier impulso de evasión. El espíritu de esta severa Inglaterra corporativa era bastante en un periodo de una evolución normal de esta evolución británica para poder mantener la fidelidad de un oficio, de un gremio, la fidelidad al oficio y también una fidelidad al gremio. Pero Chaplin ha ingresado a la historia en un instante en el que el eje del capitalismo se desplaza sordamente de la Gran Bretaña a Norteamérica. El desequilibrio de la maquinaria británica, registrado tempranamente por su espíritu ultrasensible, ha operado sobre sus ímpetus centrífugos y seccionistas. Su genio ha sentido la atracción de la nueva metrópoli del capitalismo. Es este traslado que está comentando Mariátegui de el capitalismo de Gran Bretaña hacia Norteamérica, en el momento en el que Chaplin irrumpe en la escena cinematográfica. Su genio, continúa Mariátegui, ha sentido la atracción de la nueva metrópoli de este capitalismo. La libra esterlina bajo el dólar, la crisis de la industria carbonera, el paro en los telares de Manchester, la agitación autonomista de las colonias, la nota de Eugenio Ken sobre Hancock, todos estos van a ser síntomas, dice Mariátegui, de un aflojamiento de la potencia británica que han sido presentidos por Chaplin. Este Chaplin como un receptor alerta de los más secretos mensajes de su época, cuando de una ruptura del equilibrio interno del clown nació Charlotte, este artista del cine. La gravitación de los Estados Unidos, que va a presentar un veloz crecimiento capitalista, no podía dejar de arrancar a Chaplin a un sino de clown, que se habría cumplido normalmente hasta el final sin una serie de fallas en las corrientes de alta tensión de la historia británica. Y exclama Mariátegui que qué distinto habría sido el destino de Chaplin en la época victoriana, aunque ya entonces el cine y Hollywood hubiesen encendido sus reflectores. Más adelante dirá en la página 18 Mariátegui que los Estados Unidos no se han asimilado espiritualmente a Chaplin. La tragedia de Chaplin, su humorismo, obtienen su intensidad de un íntimo conflicto entre el artista y la propia Norteamérica. La salud, la energía, el elán de Norteamérica retienen y excitan al artista, pero su puerilidad burguesa, su prosaísmo arribista, repugnan al bohemio, romántico en el fondo. Norteamérica, a su vez, no ama a Chaplin. Los gerentes de Hollywood, como bien se sabe, dice Mariátegui, lo estiman subversivo, antagónico. Norteamérica siente que en Chaplin existe algo que le escapa. Chaplin va a estar siempre sindicado de bolchevismo entre neocuáqueros de las finanzas y la industria yanqui. La percepción que muestra aquí Mariátegui sobre el sentido que le van a dar en Norteamérica a la expresión de Chaplin como una crítica también a el hacer norteamericano. Y continúa ya en la última página de este ensayo Mariátegui mencionando que de esta contradicción, es decir, de esta contradicción entre la presencia de Chaplin, pero por otro lado también su rechazo o una visión diferente a como la van a contemplar en Norteamérica,
De este contraste, de esta contradicción, se alimenta uno de los más grandes y puros fenómenos artísticos contemporáneos. El cinema consiente a Chaplin asistir a la humanidad en su lucha contra el dolor con una extensión y una simultaneidad que ningún artista alcanzó jamás. La imagen de este bohemio trágicamente cómico es un cotidiano viático de alegría para los 5 continentes. El arte logra, con Chaplin, el máximo de su función hedonística y libertadora. Chaplin alivia con su sonrisa y con su traza dolidas la tristeza del mundo. Y concluye Mariátegui este ensayo diciendo que esto concurre a la miserable felicidad de los hombres más que ninguno de sus estadistas, filósofos, industriales y artistas. Aquí la visión crítica sobre el trabajo de Chaplin y cómo va teniendo esta doble recepción en Gran Bretaña y en Estados Unidos, y cómo irrumpe Chaplin también en la escena cinematográfica en un momento también muy peculiar de la historia. Pues hasta aquí esta revisión del ensayo. Este ha sido de manera íntegra el ensayo titulado Esquema de una explicación de Chaplin, de José Carlos Mariátegui. Insistimos, un texto, un ensayo publicado en 2 revistas. La primera de ellas, Variedades, publicado en Lima, y que apareció el 6 y el 13 de octubre de 1928, y posteriormente este ensayo apareció también publicado en la revista Amauta, número 18, ahora en octubre de ese mismo año, 1928. En particular, hemos estado leyendo la versión de este texto en la colección Vientos del Pueblo del Fondo de Cultura Económica, una publicación del 2020, y que ustedes pueden identificar o acceder a ella bajo el título general de Chaplin, y de su autor José Carlos Mariátegui. Un texto breve, un ensayo breve, pero muy interesante en la medida en que va situando la importancia de este personaje fundamental de la cinematografía, que fue Charles Chaplin, y por otro lado, cómo lo va ubicando en el contexto histórico, político, social, en términos de estos países capitalistas, y cómo el trabajo de Chaplin plantea toda una crítica, a decir de Mariátegui, una crítica al capitalismo, y también una crítica a las acciones y a las políticas derivadas de ese modelo capitalista. Bien, pues hasta aquí vamos a dejar la revisión. Hemos concluido este ensayo, este seminario de lectura que correspondió al mes de noviembre. Les agradezco mucho su atención y estén al pendiente para que el próximo mes podamos volver a tener otros encuentros con otro texto también seguramente interesante en torno al cine. Mientras tanto, que tengan una excelente noche. Aquí termina este seminario de lectura y nos escuchamos en el siguiente texto, en el siguiente seminario. Mi nombre es Fernando Saldaña. Gracias por haber estado escuchando estas transmisiones y hasta el próximo seminario. Muchas gracias.